Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En Disneyland o Hollywood Studios hay una gran área dedicada a Star Wars. Mientras te trasladas de una atracción a otra, puedes sumergirte en el mundo de la Guerra de las Galaxias gracias a la increíble escenografía del parque. Algo bien particular es que te puedes encontrar con los soldados imperiales de Star Wars caminando entre los visitantes. Dialogan con las personas y sus voces se escuchan igual que en las películas. ¿Te gustaría saber cómo hacen para hablar y escucharse tan genial? ¡Adelante! En los siguientes minutos es probable que la magia de Disney se pueda arruinar para ti. A partir de ahora, depende de ti seguir con la información. Disney no ha publicado ningún comunicado oficial de cómo funcionan los trajes, pero hemos investigado hasta conseguir la patente oficial de registro de los trajes. El link lo dejaré en la descripción. Lo primero que se nos vino a la mente fue que quizás los cascos tendrían un modificador de voz. Esto sería lo más sencillo de realizar, pero de esta manera Disney no tendría el control del diálogo entre los visitantes y personajes. Aparte, su voz real se pudiera llegar a escuchar entremezclada con la voz modificada. Por esto, Disney creó un sistema de comunicación que viene integrado en el traje del personaje. Los trajes cuentan con una pequeña bocina para reproducir frases pregrabadas. De esta manera, Disney tiene el control del diálogo y de que sea la misma voz. Estos sonidos de voces son agrupados en diferentes modos o categorías. Por ejemplo, frases diseñadas para comunicarse con un niño pequeño, con un niño más grande o adolescente, con un grupo, con un cumpleañero, con una persona tímida y otras categorías más. Dentro de estos modos, las frases están agrupadas en combos. Por ejemplo, párate ahí. ¿Puedo ver tu identificación? Te estaré viendo. El traje cuenta con un sistema de control que elige qué sonidos reproducir al encontrarse dentro de un modo o categoría. ¿Cómo hacen para elegir y activar las frases de una manera discreta sin que lo noten los visitantes? En los guantes del disfraz existen diferentes botones sensibles a la presión que se pueden pulsar con el dedo pulgar, índice y medio. Estos se usan para avanzar entre los modos y activar los sonidos. Para que se reproduzca una frase se debe presionar al mismo tiempo dos botones durante 3 segundos para evitar falsos contactos. Otro mecanismo de activación es usando el sensor de movimiento de gestos. Por ejemplo, si un soldado saluda con la mano al iniciar una conversación, activa una frase para saludar. Y si vuelve a saludar durante ese periodo de diálogo, se activará una frase de despedida. Algo que no especifica bien la patente es cómo funciona la navegación entre los modos, ya que este documento está orientado a todos los personajes disfrazados que usan el sistema para hablar. Inclusive mencionan que hay algunos trajes que mueven la boca y parpadean mediante una programación robótica. Hay disfraces que cuentan con un sensor de seguimiento ocular, lo cual permite al operador navegar entre diferentes modos. El sistema utiliza el movimiento de la pupila o parpadeos para poder navegar por el árbol de diálogo y navegar entre diferentes modos. Para evitar activaciones falsas, se requiere que el operador haga la instrucción 2 veces dentro de un periodo de tiempo preestablecido. Es posible que los cascos tengan una pequeña pantalla para poder visualizar los modos, pero yo más bien creo que los Stormtroopers no tengan este sistema de seguimiento ocular, porque mueven las manos con mucho énfasis siempre antes de hablar. Yo más bien creo que deben de tener un auricular que les va diciendo en qué modo están mediante una voz pregrabada, controlando todo con las manos. Modo grupo de personas activado. Esta patente es del 2014 y sabemos que los trajes han tenido actualizaciones.
Basado en una fuente no oficial, se dice que hay sensores en las manos que se activan con el movimiento de las muñecas. Si las giran hacia afuera, activan las expresiones positivas, y si las giran hacia adentro, activan los gestos negativos. Por este motivo, se pueden lograr ver a ellos mover mucho las manos de manera muy acentuada. También se dice que es posible que en diferentes partes del arma se activen diferentes tipos de frases genéricas. Cada persona que trabaja de soldado debe saber usar bien el traje para que su interacción con los visitantes sea más genuina. Los trajes lucen iguales, pero pueden estar con un preset diferente, en el que va a decir diferentes tipos de frases. Por lo general andan dos soldados juntos. Un traje puede tener un preset para la voz líder y el otro con el preset para acompañante, para que no digan lo mismo y el otro use frases de apoyo. También Disney cambia constantemente las líneas de diálogo para mantener una conversación fresca, sabiendo que las interacciones siempre son posteadas en internet. Hay frases que son parecidas pero con diferentes variaciones. Por ejemplo, te estaré viendo o la primera orden te estará viendo. De igual manera, Kylo Ren y otros personajes como Mandalorian o Boba Fett tienen este mismo sistema para hablar. Se le da mucho mérito a las personas que hacen este trabajo, ya que deben de aprender a controlar muy bien el traje. Aparte, este se recalienta mucho y deben estar movilizándose en un ambiente con la temperatura no controlada. Me gustaría saber si ustedes tienen más información acerca de esto. Deja tu opinión en los comentarios. Si te pareció interesante, deja tu like y suscríbete para recibir más notificaciones con más videos. Nos vemos en la próxima.